Zurda con el PC es que apostaban a una construcción de movimiento estudiantil de nuevo tipo, la cual claramente tenía toda la precariedad de la construcción política por fuera de partidos grandes, sin mucha reflexión, muy adolescente. Es un movimiento estudiantil, o sea, el Huachunay nunca debe haber tenido militantes que hayan pasado los 30 años, por lo menos de los que yo conocí, ninguno. Y la Zurda en esa época eran puros cabritos de menos de 25, respecto a un partido como el Partido Comunista con una elaboración política grande. Pero así todo, estas tres patas, que al final va a terminar siendo dos, van reconstruyendo un movimiento estudiantil. La primera gran demostración de fuerza de que hay un movimiento estudiantil distinto, nuevo, es el año 97. El año 97, por primera vez, el Estado, bueno, no el Estado, los gobiernos de la Concertación intentan imponer lo que después se va a conocer como el crédito con aval del Estado. El año 97 se llamó Ley Marco de Educación Superior, que era básicamente entregar las universidades al autofinanciamiento, un proceso que después se hizo paulatinamente y no en un solo paquete de ley, y entregarle el financiamiento de los estudiantes a la banca privada. Esto resistido con una de las movilizaciones más grandes que ha existido hasta la del año pasado, desde el 86 hasta ahora. Es resistido por los estudiantes con una movilización nacional gigantesca, donde la Universidad de Chile va a abandonar al resto de las universidades que seguían en toma, que seguían paradas, porque logra negociar algo que para el interno de la Universidad de Chile era muy importante, que era cambiar el estatuto de dictadura que tenían por un estatuto democrático. Desde esa época, en esa época el movimiento estudiantil cataloga de traidor a la Universidad de Chile y se produce uno de los primeros sismos importantes entre las federaciones de regiones y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, bajo las clásicas acusaciones de que son cabrones, de que se echan encima la representación de todo el movimiento, en fin. Aquí es uno de los primeros hitos de eso, el 97. La ley Marco se suspende, no se aplica definitivamente, se le quita la urgencia y queda abandonada para siempre en el Congreso. Y entre el 97 y el 99 se van a suceder distintas movilizaciones que van a terminar con el ciclo de reconstrucción comunista. ¿Por qué? Porque los comunistas no son capaces de otorgar triunfos concretos al movimiento estudiantil y por lo tanto en las elecciones empiezan a perder con sectores más radicales, principalmente la Zurda, pero también con grupos nuevos como los anarquistas, que también viven un aflorar en esta época, después de 6-7 décadas de haber desaparecido de la historia prácticamente. Pero también significó ese fin de la reconstrucción comunista institucional de las federaciones, pero también significó que se ponía de manifiesto de que el Fondo Solidario, ahora se llamaba Fondo Solidario, después de una reforma que se vota en el primer gobierno de la Constitución con Elwin, con Arrate como ministro de Educación, es la primera gran crítica a la crisis del Fondo Solidario. El Estado como prestamista no era capaz de resolver el problema de que los estudiantes no tienen plata para pagar la educación superior, pero que igual siguen entrando a la educación superior porque eso es lo que les dice todo el sistema que hagan. Por eso cuando hoy día ella dice que va a destruir el CAE y ahora el Estado va a volver a ser prestamista, lo que es un retorno al viejo Fondo Solidario. O sea, es salir de un sistema que está claramente en crisis para entrar en uno que ya estaba destruido en el piso. Pero así todo el Estado del año 97, a pesar de la crisis del Fondo Solidario, y a pesar del ciclo de protestas muy fuerte del 97 al 99, que van a terminar el año 99 trágicamente con la muerte de Daniel Mento, estudiante de la Universidad de Tarapacá, de un balazo en la cabeza que le mete un carabinero que se llama Norman Vargas y que hoy día está en libertad, y sigue siendo carabinero. Ese ciclo se acaba, el año 99. Y el ciclo de ascenso de las posiciones de la Zurda, de los anarquistas en general. Lo que aparece en este periodo va a ser organizaciones permanentes que se centran, que encuentran su base en el movimiento estudiantil, aunque no solo ahí, pero principalmente en el movimiento estudiantil, y que no responden a la vieja izquierda, no responden ni a las viejas matrices de la ultraizquierda chilena, lo que sería el MIR o el trotskismo ligado al PC, ni a la izquierda real y concretamente existente en ese momento, que era el Partido Socialista y el Partido Comunista principalmente.
estas nuevas formas de izquierda se van a expresar en varias organizaciones que van a ser nuevas, pero también en el 2001 aparece un nuevo actor, el mochilazo del 2001 como se le conoció, que fue una manifestación callejera principalmente en Santiago del movimiento estudiantil secundario. El movimiento secundario había sido aniquilado después de su intento de impedir la municipalización en los años 80, yo creo que varios vieron el documental Actores Secundarios, donde ahí se describe cómo entre los aparatos partidarios y el Estado barren con el movimiento secundario, y este movimiento recién logra recuperarse el año 2001. El mochilazo de los secundarios expresa este fin de ciclo y estas nuevas formas estudiantiles. ¿Por qué? Porque va a ser construido no por el Partido Comunista. De hecho el Partido Comunista controlaba la FECES, que era la Federación de Estudiantes Secundarios, la cual ese año desaparece con su último presidente, Julio Reyes. Desaparece y deja de existir para ser reemplazada por la ACES, que nace en esta época, y que la ACES fue construida por ex militantes del Lautaro, o sea, niñitos chicos, estamos hablando de capitos de 17 años, que en esa época eran de lo que quedaba del Lautaro, de grupos como el Grupo de Acción Popular, el GAP, principalmente en especial secundarios anarquistas y secundarios de lo que en esa época era la SUR. Por lo tanto tenemos una situación que hacia la primera década del siglo XXI, el movimiento estudiantil, a pesar del desconocimiento que hay y de que todos creen que el movimiento estudiantil empezó el año pasado y los demás son solo los secundarios, lo que tiene es que hay un proceso de acumulación de unos 10 años que fue capaz de producir sus propias formas de organización que representaban las nuevas contradicciones de los sujetos que estaban representando. ¿Por qué? Porque el año 98, el año 97, cuando el Partido Comunista empuja las movilizaciones contra la ley Marco, no solo empuja la movilización contra la ley Marco, empuja las movilizaciones de todo el sector de lo que alguna vez en otras reflexiones se le conoció como el viejo Chile. Empuja movilización de los trabajadores del carbón contra los cierres de la minería en Lota y Coronel. Pierden. Empujan las movilizaciones de sectores de pobladores tradicionales. Pierden. Empujan la movilización estudiantil basada en el viejo formato del movimiento estudiantil. Pierden. Ese viejo Chile termina de ser aniquilado en las protestas del 97, el viejo Chile de la triada, la famosa triada de trabajadores, pobladores y estudiantes. No es que ahora no haya ni trabajadores ni pobladores ni estudiantes, sino que las formas culturales y políticas en que se habían articulado la historicidad de esos grupos, las bases materiales de eso habían desaparecido. Los pobladores estaban endeudados con los bancos, no pidiéndole casa al Estado. De ahí, de esa deuda con los bancos, va a surgir el moderno movimiento pobladores que aparece también en esta década. Los trabajadores ya no eran los heroicos trabajadores del carbón, sino que eran tipos subcontratados, trabajando para el sector terciario, o sea, para el servicio, para el retail, para los supermercados. Y los estudiantes ya no eran los hombres conscientes de la élite que se daban cuenta del sufrimiento del pueblo, sino que era básicamente una enorme masa de jóvenes metido a la factoría de la deuda que había creado la banca privada, sobre todo en las universidades privadas, que lentamente empezaban a igualar en cantidad de estudiantes matriculados a las universidades públicas para llegar hoy día en que las universidades privadas, junto con los IP y los CFT, controlan el 70% de la matrícula de la educación superior en Chile. Por lo tanto tenemos una situación en que emergen grupos que a partir de la autonomía de las organizaciones permanentes del movimiento estudiantil y en general del nuevo movimiento social que existía en esa época, que era el movimiento estudiantil y un pequeñito movimiento de pobladores, nada más, empiezan a conformar una nueva izquierda. No es mi tema tratar esto, pero hay que ver que en general las grandes organizaciones que dominan el movimiento estudiantil actual, básicamente la Unión Nacional de Estudiantes, los distintos colectivos autonomistas y el FEL, nacen en este periodo. O sea, su despegue definitivo a ser organizaciones de masa se da aquí. Se construyen en los largos 90 para desplegarse a fines de los 90 y principios de los 2000. Entonces tenemos un actor secundario organizado, una izquierda estudiantil que no responde a los grandes partidos nacionales y un movimiento estudiantil que ya no es el viejo movimiento estudiantil, sino que empieza a discutir las nuevas contradicciones. Y por lo tanto empieza a aparecer también con ello una propuesta política para superar ese viejo movimiento estudiantil que era que todavía mantenía las formas culturales
y esas nuevas formas culturales se van a expresar en movimientos estudiantiles que son muy críticos de la idea de las mesas políticas como verdaderos articuladores detrás de la organización estudiantil. Se promueve la democratización, yo recuerdo los confech de principios de los 2000 cuando la izquierda decía que no había que dejar entrar a las universidades privadas porque iba a entrar la derecha y los cuicos. Yo creo que hoy día nadie sería capaz de sostener que las universidades privadas están llenas de cuicos. Nadie sostendría tampoco que son la derecha. Las únicas organizaciones estudiantiles en el mundo privado que existen hoy día, en su gran mayoría, abrumadora mayoría, son organizaciones de izquierda. Son estudiantes de izquierda y con una crítica mucho más radical a la universidad mercancía que las públicas, donde la universidad mercancía no es algo tan evidente aún. Esta primera gran expresión de una nueva forma va a ser el 2005. El 2005 los estudiantes se oponen nuevamente con una movilización nacional a la implantación nuevamente de lo que va a ser conocido como el crédito con aval del Estado, es decir, la bancarización del financiamiento estudiantil. Esa movilización se pierde, el CAE se implementó de todas formas, aunque se implementó principalmente para las privadas y en los públicos siguió operando parcialmente el Fondo Solidario. A cambio los estudiantes ganaron un montón de becas, las becas CUNAEV nacen en esa época, en esa movilización, perdón, y un montón de becas y becas para los primeros quintiles, por eso los 2-3 primeros quintiles estudian gratis en Chile, lo cual no dice nada porque la gente que estudia de los 2 primeros quintiles es una porción ínfima del total de estudiantes. Además que para ser del primer y segundo quintil hay que ser como mendigo en Chile, si es el mito de los quintiles. La mayoría de ustedes probablemente, según los quintiles, sería millonario, lo cual claramente yo estoy en el primer quintil y sería como mega multimillonario y claramente no lo soy. Entonces, esta situación hace que hacia el 2005 hay una movilización estudiantil que se enfrenta al CAE, no lo logra, pierde, gana un par de cosas menores, pero que no alteran el carácter mercantil del sistema de educación superior chileno, y a su vez el movimiento estudiantil, en esa derrota, ve que no le sirve de nada las viejas formas del movimiento estudiantil. Esto no es que el movimiento estudiantil se haya juntado todo y haya dicho, cabrón, esto no sirve, sino que son reflexiones paulatinas en las franjas más organizadas que se empiezan a dar cada vez con más claridad. Esa misma derrota, esa pérdida de inocencia, la va a sufrir el movimiento secundario del 2006. La derrota del movimiento secundario del 2006 se puede leer en 2 planos. La victoria por reconstruir y golpear fuertemente al Estado como no se había pensado del movimiento secundario, pero como una derrota porque no es capaz de perspectivar políticamente la fuerza social desplegada en esa movilización. Al no poder desplegarla políticamente, el movimiento estudiantil queda como alguien que es capaz de instalar lo que dicen siempre la derecha cuando habla del movimiento estudiantil. Lograron colocar los temas sobre la mesa. Todos nos preocupamos de la educación ahora. Así que discutamos, pero cuando discuten ellos. El movimiento estudiantil se queda abajo. El 2006 es el más claro ejemplo de que el movimiento estudiantil se quedó abajo de cualquier mesa. Tan así fue que el Consejo Asesor Presidencial, que se suponía que iba a modificar la LOCE, emite un documento en el que se reconoce que ese documento hoy día ya es casi como es un gran consejo asesor de todos los sectores de la sociedad, emite un documento que dice que la educación chilena es una educación de clases. ¿Qué significa eso? Que hay educación para ricos, educación para pobres, y eso está separado con una valla inexpugnable. Ese documento tenía que ser presentado. 3 días antes de ser presentado llega Brunner del extranjero, José Joaquín Brunner, el arquitecto del sistema de educación superior en Chile, lo baja, negocia por arriba con la concertación y aparece la LG. Y ahí aparece el famoso acuerdo de las manos en alto, donde salen todos, la derecha y la concertación con las manos en alto y los ministros, y hay unas cosas impresionantes donde en ese mismo, está el video en YouTube, lo pueden ver, y hay como gente que está llorando porque dice, al fin vamos a reformar la educación en Chile, en fin. Esa distancia entre la clase política y el movimiento estudiantil hace que hoy día uno mire las federaciones en Chile y las compara con las federaciones de los 90, donde la gran mayoría de los dirigentes eran de la Concertación o del Partido Comunista, y los compara con ahora, donde, excepción de algunas federaciones del PC, la gran mayoría de las federaciones no están en manos de ninguno de los partidos tradicionales, menos de los partidos de la Concertación, en absoluto de la derecha. Es una distancia tal que no podemos concluir que sea producto solo de las dinámicas internas del movimiento estudiantil. Lo que sí podemos decir es que el movimiento estudiantil es el primero que las expresa tan visiblemente. Pero esa distancia política es la misma que vive
alguien que vota por un candidato y después ve que todo el programa de gobierno es papel mojado, la gente que votó en el plebiscito de Peñalolén y de la Florida por cambiar los planos reguladores y que los alcaldes se sentían muy democráticos por hacer esos plebiscitos y después no los tomaron en cuenta. Esa distancia se expresa en que uno puede marchar 1000 veces y el gobierno no te recibe para negociar, pero basta que Colbún y los Mate digan tenemos problemas con Hidroaicén y el gobierno se reúne inmediatamente con ellos y les soluciona el problema. Esas asimetrías de poder, esas distancias entre los sectores organizados de la sociedad y la clase política se expresan con vitalidad en el movimiento estudiantil en esta época. Del 2005 al 2011, o del 2006 al 2011, como ustedes quieran mirarlo en cualquiera de los dos espacios, el universitario o el secundario, se instalan varios temas que van a ser los que están en el año pasado. Primero, la crisis innata del CAE. O sea, el CAE tenía un pecado original de que no podía funcionar si no era explotando estudiantes como locos. El CAE no está hecho para resolver el problema del Fondo Solidario, sino para pasárselo a los bancos y los bancos lo resuelvan con criterios de mercado, no con criterios sociales como debería resolverlo el Estado. Entonces se resuelve con criterios de mercado, esto es explotar y no importa que tú te hayas retirado, no importa, porque da el negocio redondo, si usted no puede pagar, el Estado paga. Que a la larga pagáis tú igual a través de impuestos, a través de tu trabajo o del trabajo de tus viejos. Primero eso, la crisis innata del CAE. Segundo, se empieza a instalar una crítica a la deuda, a la idea del endeudamiento, de una contradicción brutal entre que todos hagan gárgaras con que la educación es un derecho social. Todos tienen derecho a la educación, hasta Calcetín con Román más lo decía. Y que tenéis que pagar. Tenéis que pagar por un derecho, por ejercer un derecho, lo cual es la contradicción en sí misma. Esa contradicción emerge y por eso logra pegar distintos sectores sociales del país en una crítica común a través de la crítica al lucro. Como salió en un documento que sacó el Centro de Estudios de la FECH esta semana, que salió en The Clinic, en el mostrador, la crítica al lucro de los estudiantes no o de los sectores que más lo han reflexionado, no es una crítica a que el lucro sea inmoral. Sea inmoral ganar plata con un derecho, eso es ni siquiera una crítica, eso es evidente. El problema del lucro es que el lucro es irracional, es atentatorio contra la forma, o sea, si la universidad se dedica a ganar plata, o no a ganar plata, sino a juntar plata para pagar lo que le debe a los bancos, como la universidad empobrecida en Chile, el caso de la Universidad de Concepción es el más patente, donde casi toda la deuda es de Corbanca y Corbanca está a pasos de adueñarse de la Universidad de Concepción por el nivel de deuda histórica que tiene con ese banco. Corbanca históricamente era el Banco Concepción, por eso podían tener deuda y no había atado, porque la Concepción y la universidad eran de la comunidad, junto con la Lotería de Concepción. Pero Sayé, el dueño de la tercera, se compró Corbanca, o sea, se compró el Banco Concepción, lo convirtió en Corbanca, y hoy día Corbanca no le importa a la Universidad de Concepción, no le importa a la Comunidad de Concepción y lo que quiere es plata como Corbanca, entonces en cualquier momento puede ejecutar su deuda y llevarse la Universidad de Concepción para la casa. Algo que al dueño de la tercera le encantaría tener una universidad de ese prestigio en sus manos. Por lo tanto, la crítica al lucro tiene que ver con una distracción del objetivo central de las universidades, pero sobre todo con que el lucro lo que hace es esquilmar sin necesidad urgente los bolsillos de las familias chilenas. ¿A qué me refiero con sin necesidad urgente? Hay un estudio de Manuel Riesco, lo pueden buscar en el blog de Manuel Riesco, en el que demuestra que la plata que ha gastado el Estado subsidiando la plata que los estudiantes no le pagan al CAE, y por lo tanto lo que paga el Estado por concepto de CAE a la banca, es más plata que lo que se necesitaría para darle educación gratuita a todos los estudiantes de este país. O sea, ¿qué es lo que trato de decir? Que la irracionalidad del CAE no es una irracionalidad moral, es una irracionalidad técnica. Se gasta más plata en subsidiar a los bancos que en darle educación gratuita a los chilenos. Así de simple. Esa crítica en el movimiento estudiantil en este periodo se va a hacer clara, prístina. Los estudiantes ven cómo sus universidades se caen a pedazos mientras los bancos se llenan los bolsillos con la plata del Estado, o sea, de sus papás. Y de ustedes mismos que trabajan, los que trabajan. Por lo tanto, la deuda y la crítica al lucro van a ser una especie de convocante social general.
toda la gente, aunque no estudie, sufre del lucro, de cualquier manera. En Chile tú básicamente tenés que pagar por todo, no hay nada que te esté asegurado al nacer, nada, absolutamente nada. La deuda en los hogares en Chile, la deuda de los hogares, todavía no es tan alta como en los países de Europa o en Estados Unidos, pero ya es parte del PIB, uno la puede colocar como una fracción del PIB. Eso significa que parte importante de la economía real del país, de lo que se extrae al año, es usura. Parte cuando Chile dice crecimos tanto por ciento, parte de ese crecimiento es usura. Son los bancos cobrándote a ti por nada. Yo te presté 10, ahora te cobro 12 porque soy el banco y los bancos me protegen. Así de simple. Eso se llama usura. A los judíos los echaron de Europa por eso. Por lo tanto, aquí llegamos, y con esto quiero ir cerrando, a que esta situación que la abre Allende, con la masificación de la UTE, que la continúa en negativo, la Ley General de Universidades del año 80, se termina de completar en la última década. Esto es la proletarización absoluta de los estudiantes en Chile. Vuelvo a repetir, cuando hablo de proletarización no significa que ustedes vayan donde un patrón y ustedes sean obreros, como se solía creer en las formas tradicionales de leer proletarización, sino que sencillamente ustedes son tratados como proles, no como sujetos, como una gran masa de gente que aporta valor a un negocio para que alguien se lleve ese valor, lo convierta en dinero, después en capital y se lo lleve para la casa. Las universidades en Chile producen muy poca investigación destinada a desarrollar proyecto país, a desarrollar la producción del país. La principal producción de las universidades hoy día es vender una gran cartera de deuda a los bancos. Esa proletarización del estudiantado es paralela a lo que yo les decía antes, a la conversión en mercancía de las universidades. Me refiero, no a que las universidades estén en venta de sí mismos, sino que el único rol que cumplen las universidades es en el mundo del intercambio. Es donde tú puedes comprar o vender algo. ¿Cuánto vale tu título? ¿Esta universidad está acreditada o no está acreditada? Son puros criterios de mercado. De hecho, no tiene ninguna lógica que existan 7 niveles de acreditación. ¿Qué significa que una universidad tenga 2 años de acreditación y otra 3? No, tendría que venir un técnico a hacerte 1 hora de explicación para entenderlo. El tema es que eso solo tiene sentido porque es como los precios que tienen las distintas cosas en el mercado. Hay mayonesas de 500 pesos, mayonesas de 700 pesos. La universidad mercancía y la proletarización del estudiantado es el proceso material histórico. Es aquello donde se monta el malestar estudiantil hoy día. No es que los estudiantes, como quiere decir cierto discurso liviano, se volvieron más conscientes porque sí. Porque hoy día se levantaron en la mañana y dijeron, oye, qué malo el capitalismo, chiquillos, sí, ya, vamos a marchar. No, hay una situación concreta de que de verdad les falta plata, de verdad las